Universidad del Bosque, Facultad de Psicología, Bogotá, 2 de mayo del 2025. Esta entrevista tiene como objetivo conocer un poco sobre diversos aspectos de su vida con el fin de comprender las experiencias que más lo han marcado. Le pedimos que responda abiertamente a las preguntas y exponga con absoluta honestidad lo que piense sobre el tema. La entrevista debe ser grabada en audio para efectos del tratamiento posterior de datos, pero toda la información será tratada con absoluta confidencialidad y tanto su identidad como sus respuestas serán conocidas solo por los integrantes de este grupo y por el docente a cargo de la asignatura. Tenga en cuenta que su participación es por completo voluntaria y podrá abandonar la entrevista en cualquier momento si cualquier pregunta resultara sensible o inapropiada para usted. Le pedimos que comunique sus incomodidades a los investigadores si las hubiera, ya que la entrevista busca ser un diálogo abierto. Todo el contenido de la entrevista ha sido supervisado cuidadosamente por los investigadores vinculados con la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque, bajo la dirección del docente Camilo Arias, y sigue todos los lineamientos establecidos en el Código Deontológico y Ético del Psicólogo, Ley 1090 del 2006 del Congreso de la República. Si está de acuerdo en participar del estudio, por favor comunique su aceptación verbalmente a los investigadores en este momento. Sí, acepto. Ok, gracias. Entonces, dentro de la entrevista tenemos 5 categorías. 5. Donde hablamos sobre población, estructura, economía, seguridad y turismo. Entonces, en la primera categoría sobre población, la primera pregunta sería que se sabe que a lo largo del tiempo el barrio ha pasado por transformaciones, por lo que han llegado nuevos habitantes. ¿Me podrías contar, porfa, cómo ha cambiado la comunidad dentro de los últimos años en términos de la población? Bueno, en términos de población, yo no te puedo hablar de un gran histórico porque llevo pues 10 años viviendo pues trabajando y viviendo el barrio. Pero pues nosotros como proyecto, como espacio, hemos pues tenido hecho una investigación grande sobre pues la población, el territorio y pues donde estamos, entendiendo también estos temas coyunturales como los procesos urbanísticos como de gentrificación o tugurización al contrario. Y en eso pues nos hemos dado cuenta que este es un barrio, bueno, primariamente que se crea para familias, muchas de militares, en un proceso de desarrollo como a finales de los 40, como lo mismo como desarrolla en el barrio El Polo. Esa población, la mayoría de hoy ya no vive acá. Hay varia igual que sigue o gente que compró las casas de estas familias. Digamos, la casa donde estamos pues ya no es. Nosotros construimos una casa nueva. Queríamos modificarla, pero Curaduría Urbana no lo permitía en muchos aspectos pues constructivos que hoy en día ya eran ilegales por la forma en la que se construía en esa época, pero nuestras casas, digamos, las desarrolló un fondo de inversión, para militares, digamos, como para personas militares. Entonces eran familias de 5 hijos. eh, Nosotros, digamos, compramos la casa a esa familia de 5 hijos que estaba recibiendo su herencia. La menor era de 67 años y no les interesaba vivir en el territorio. Entonces creo que es lo que ha pasado con San Felipe, y es que después de que estas familias de 5 personas, como se dan cuenta hoy en día las familias no son tan numerosas, pues no tienen tampoco uno o cómo sostener la casa, o no les interesa, pues porque o se van a morir los papás en esa casa ya de viejos, pero todos sus hijos van a estar en otros barrios porque no compraron en la misma en el mismo barrio, en el mismo territorio, sino que se van a otros espacios y terminan siendo, como inmuebles familiares que terminan pasando por herencias o cosas así. Este barrio, en una época, yo creo que podría decir que a finales de los 90 empieza a tener una transformación grande en donde como la vivienda empieza a perder como esas características, sobre todo hacia la Caracas, muchas de estas viviendas se vuelven bodegas y estas bodegas empiezan a coger características como de taller. Entonces acá te estoy hablando de poblaciones también que vienen también a trabajar, ¿no? Entonces si tú reconoces la parte de arriba de la 80 a la 72, hasta la 20C más o menos, eso es un desarrollo que tuvo muy parecido como al del 7 de agosto, de talleres, oficinas. La casa, si tengo un fachada de casa, no es casa, es bodega, es solo la fachada de casa, es solo su estructura, pues como la pared frontal. Eh, y digamos, estas zonas, digamos como la 72, todavía siguen siendo muy mixtas, muy residenciales. Nosotros somos un espacio cultural que llegamos hace 10 años al predio, y como tenemos el espacio, hace 5 años estamos así.
nosotros en esta cuadra, digamos, reconocemos a vecinos que tienen talleres automotrices, la panadería de la cuadra, la fotocopiadora, residentes, hay restaurantes nuevos que han ido abriendo, pero pues es un territorio que se ha transformado. Hoy en día se habla de un distrito cultural porque esa es la tendencia global, como al justificar, digamos, este tipo de urbanismos en las ciudades. Pero más allá de eso es un barrio igual que es muy dinámico de la parte comercial. Creo que solo quedará un 30% de gente viviendo, que si entendemos como estos procesos de gentrificación, pues en unos 5 años va a haber otra nueva población viviendo acá, en las nuevas torres y en los nuevos proyectos inmobiliarios, que si se dan cuenta también son proyectos inmobiliarios que se pensaron antes de que se pensara, digamos, un distrito cultural. Muchas veces creemos que los gentrificadores son como las propuestas culturales, las galerías y esto, y digamos, los precios y eso en estos espacios puntualmente se tienden a llevar por el mercado de las dinámicas, más no del territorio. Entonces creo que, digamos, que incrementen las cosas no viene por esto, sino por una especulación inmobiliaria netamente. ¿Qué pasa? Esta gente, si ustedes se dan cuenta, las torres y los edificios que se están construyendo son de más de 10 pisos. El POT hoy en día en el San Felipe deja construir 4 pisos, más o menos, no más, y en algunas áreas. Esta gente tiene los permisos desde la alcaldía de Gustavo Petro cuando se liberan las alturas de Bogotá para poder construir más alto. Entonces, si se dan cuenta, han pasado más de 10 años en donde los que realmente gentrifican el territorio se estaban pensando esto, ¿no? Okay. Entonces llegan dinámicas culturales que son interesantes, entonces tú empiezas a comer de pronto rico o experimental y vienes a una exposición y después puedes ir a rumbear y después tan, pero esa es la oferta chévere o el chivo expiratorio, pues para las inmobiliarias, que eso es lo que van a vender. Ven a vivir en las leyes que en esa época todavía habían, ven a vivir en nuestros 20 metros cuadrados, carísimo, porque hay cosas chéveres para hacer. Okay. Entonces, en cuanto al tema de los vecinos que nos nombrabas, cuéntame de qué manera ha impactado de pronto en tu vida la relación que tienes con tus vecinos. O sea, ¿podrías explicarme cómo ha cambiado la afinidad y la confianza a comparación con los antiguos residentes? Yo creo que eso es como muy subjetivo y también es como, yo no podría como encasillar que haya habido una transformación. Yo realmente soy muy curioso. Digamos, ustedes llegaron a mí precisamente no porque yo dije hola soy yo, sino porque alguien, yo por decirlo así soy muy sapo y me gustan los territorios, pues como los territorios donde pues como población o como la gente y los civiles pueden hacer parte de. Entonces yo desde que llegué al barrio y compré la casa, estuve pensando en quién es la Junta de Acción Comunal, y en la Junta de Acción Comunal conoces al real vecino, al vecino que lleva desde esa época que les digo, más de 30 años viviendo en este barrio, en donde lleva haciendo la Junta de Acción Comunal más de 20 años, y tienen como unos intereses. Hay personas increíbles como Mirta Wu, bueno, hay un montón de gente muy chévere en la Junta de Acción Comunal y patoneándome la calle, ¿sabes? Como almorzando acá y no pues en la cadena o en la plazoleta de alguna gran cadena, sino en el corrientazo, en la panadería, ser clientes de, pues creo que una de las ventajas también es que como proyecto cultural apoyamos las economías cruzadas o creemos en eso, entonces casi que toda nuestra materia prima y como las cosas que necesitamos para el espacio vienen por lo menos la misma localidad. Si no es la plaza del 7 de agosto, es la del 12 de octubre, si es un ornamentador está por acá, si es un carpintero está en el 7 de agosto también, y así operamos un poco. Entonces, así conocemos a las personas, intentando hacer comunidad y encontrando formatos también de asociatividad a la hora de pensar el trabajo. Entonces conocemos los colegas de las galerías, de las casas culturales, los gastrónomos, y bueno, hay un montón de iniciativas e intenciones. Hay mucha oficina de puerta cerrada, como les digo, hay un montón de bodegas, entonces hay muchas farmacéuticas, empresas de vigilancia, y pues toda esa gente suma, creo yo, sí. Ok. Los nuevos vecinos, como nos dijiste, traen ventajas a la comunidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué beneficios respecto a la convivencia en el barrio has visto tú con los nuevos vecinos? No, yo no sé si hayan beneficios, pero creo que los nuevos vecinos tienen unas intenciones de conocer el lugar donde están y de cierta forma agremiarse o vincularse de alguna otra forma, ya sea legal, ya sea civil, ya sea social,
porque es importante como reconocer eso. Yo creo que así no hayan procesos de gentrificación, uno ya no conoce a sus vecinos, Claro. ¿sabes? Los barrios están simplemente como organizados por manzanas y estas manzanas son conjuntos cerrados y las rejas no permiten que se permeen esos territorios medianamente públicos, la gente ya no usa los parques. Bogotá es una ciudad que se acostumbró a transitarse de un punto A a un punto B, pero ese trayecto no es valioso y en ese trayecto te puedes atravesar con ofertas culturales, gastronómicas, el parque mismo, ¿no? Entonces somos personas que nos hemos vuelto muy herméticas y hacer comunidad no es por ahí. Claro. Entonces siento que los vecinos vienen con estas intenciones. Creo que es peligroso que solo los vecinos nuevos estén con esas intenciones. Entiendo el agotamiento, digamos, de los que podrían ser los vecinos antiguos, por decirlo así, pero los vecinos nuevos también puede que vengan con unas visiones netamente comerciales. Ok. Entonces creo que ahí sí hay una idea de comunidad, sí hay una idea de cromación, pero no está esta idea como medio filial de la cuadra, ¿no? Ok. Entonces, la siguiente pregunta es literal lo contrario. O sea, ¿cómo crees que esto afecte a los antiguos residentes y a ti como persona? O sea, a los nuevos habitantes. Eh, como dije al inicio, no creo que ni beneficie, no creo que tampoco afecte, creo que hay consecuencias a ciertas cosas y creo que dentro de estas dinámicas culturales puede que en algunas zonas existan horarios extendidos y si el Ujú. vecino vive ahí, pues qué mamera aguantarse hasta las 11 de la noche todo el tiempo ruido, ¿no? Claro. Creo que igual el vecino deja de estar solo, porque si vemos una población que si su familia no está pendiente de él, no se van a enterar si se muere, porque es un Sí. viejito que está pues viejo, muriendo como humano, Ujú. y pues que muchas veces necesita cuidado y que necesita esa vecindad. Y si ya no va a haber vecindad, pues quién va a estar pendiente de él. Y Claro. seguramente si hay unas estructuras un poco más humanas, conscientes, que se salgan de esta idea de agremiación solo para un beneficio comercial, podríamos reconocer esas cosas. A nosotros nos pasa en mi cuadra, yo tengo vecinas que viven acá y yo con esas vecinas tengo un WhatsApp con toda la cuadra y con ellos hablamos de todos los temas, ya sea de seguridad, que el chirri que está allá, cómo lo vamos a mover, que el vecino se murió, que el vecino está enfermo, que quién tiene azúcar, literal, o sea, que quién tiene una paila grande porque están cocinando algo. Y creo que es construir eso. Y mira que Claro. yo te estoy hablando no solo de residentes, sino comerciales, espacios culturales, que podría como de forma muy superficial entenderse como los reales gentrificadores de acá, pero depende de cómo lo veas. Entonces yo sí siento que la parte negativa puede venir siendo eso, que sean como ejercicios muy sesgados o muy... Siento que la gente mira de forma de puertas para adentro y creo que un ejercicio comunitario al fin y al cabo es de puertas para afuera. Claro. Entonces, sinceramente, la gente cuando se vincula es pensando en pro de eso, de crear comunidad. Creo que el que no está pensando en comunidad y está pensando en otras cosas puede ser nocivo como para eso. Ok. En la segunda categoría hablamos sobre estructura, entonces sería, a simple vista, el cambio que más puede evidenciar es la estructura. Cuéntame, por favor, cómo describirías al barrio antes de que empezaran a darse estos cambios. Un barrio que estaba en detrimento, como se dan cuenta, es un barrio que además cuando inició no era estrato 3 y terminó bajando a estrato 3 para volverlo sostenible. No sé en qué año, no sé cuándo, pero eh, y era un barrio que tenía igual un futuro no muy chévere a nivel urbanístico, a nivel vida, que es como lo que pasa o las problemáticas que hoy tiene un barrio como Las Cruces, es que sin lastimosamente no era gentrificado, era tugurizado. Y esto se iba a llenar casas de 5 cuartos, porque eran familias de 5 hijos, en 5 inquilinatos, donde iban a vivir 5 familias, 5 personas en cada cuarto. Eso digamos, es el contrario de la gentrificación, que es la tugurización. Eso lo vine a aprender también como en estos encuentros con la misma comunidad, donde hay también mucho arquitecto que vive acá porque les gusta las casas y eso, en donde nos contaban esa realidad. Y por eso esa parte de arriba hacia la Caracas se vuelve más de talleres y eso. Y esa era lo que iba a pasar. Si no era un taller, pues se vuelve un tugurio. Eh, entonces, yo siento que ha tenido unos beneficios interesantes un poco ante como la mirada institucional, como que San Felipe puntualmente en este momento es como la joya institucional, es decir, todas las instituciones, movilidad, turismo, o sea, IDT, sí, eh, todas las entidades de desarrollo económico y eso tienen como un proyecto acá o un Claro. piloto.
¿no? Secretaría de Cultura, evidentemente, por los distritos creativos, pero entonces está lo que vieron de las materas, barrios vitales. Creo que ese tipo de infraestructuras serían interesantísimas si se piensan de forma un poco más sensata y concreta, en donde esos trabajos realmente vinculen a la comunidad y no sean como proyectos de agenda por cumplir, que es lo que vivimos con barrios vitales, que hoy en día ya estamos habituados y entendemos la dinámica y sabemos lo que va a pasar, pero es un piloto que lleva 5 años siendo piloto. Yo creo que los pilotos no duran más de 5 años y es la realidad a corto plazo, es que eso no va a cambiar. Entonces es lindo como todo este cambio que puede tener, una suerte de embellecimiento del espacio, pero la realidad es que el San Felipe iba para abajo, dejando de ser un barrio familiar muy parecido al barrio El Polo que está al lado, y si ustedes van al barrio El Polo literal pasando la 80 es otra vuelta. Es un barrio que las casas están mejor conservadas, la misma época, ¿sabes? Okay. Entonces sí, yo siento que es un barrio que igual lastimosamente iba a perder hasta un valor patrimonial grande. Claro. Entonces, teniendo en cuenta la renovación urbana que se han dado tras los últimos años, ¿puedes explicarme cómo la modernización del barrio ha generado beneficios para los habitantes? Personas que estoy un poco perdida, pero creo que ya están cerca. Bueno, creo que a nivel urbano, es decir, lo que pueden hacer las instituciones a nivel calles, señalética, huecos, luz, parques, pues beneficios para todos, tanto habitante, tanto el transeúnte que pasa por ahí, no se encuentra un parque hecho un chirriadero, pero a nivel privado hay cosas interesantes. Si la persona quiere seguir viviendo acá o simplemente vive por inercia en el territorio y está esperando es que morirse y que su casa, si su familia no quiere como meterle la ficha, pues se va a caer, pero a nivel valor patrimonial pues se va a incrementar porque pues las casas nuevas están cogiendo como unos valores altos y como les decía, esta parada de la gentrificación no la manda la cultura, sino que la mandan los sectores inmobiliarios, entonces la especulación a nivel inmobiliario es lo que va a mandar esa parada y sí o sí se va a valorizar, pues eso creo que es algo normal, si yo embellezco algo para venderlo, pues si está más bonito o más arreglado, pues va a ser un poco más caro, ¿no? Entonces creo que esa es la realidad de lo que pasaría pues creo yo en esta idea de renovación urbana. Ok, entonces respecto a movilidad y transporte en la zona, ¿cómo crees que la alcaldía local podría invertir en la modernización de la estación de Transmilenio correspondiente a este barrio? No, yo creo que eso sí está lejos. O sea, hay dos estaciones, la 76 y el Polo. Esas son las que uno puede coger. La 76 es la que cogemos nosotros, si se dan cuenta ahorita se llama 76 San Felipe. Sí. Esa fue una iniciativa de Secretaría de Desarrollo Económico, precisamente ellos pagan por tener ese nombre. Por eso es que ahora en las estaciones ustedes se dan cuenta, la del Polo se llama como una financiera, pues como, o sea, le puedes poner nombres de empresas también, no sé, Coca-Cola está en la 76, entonces se puede llamar San Felipe Coca-Cola si Coca-Cola pagara. Desarrollo Económico pagó un dinero para que se llamara... Es como 127 que se llama L'Oréal París. Sí, exacto, claro. Exacto. Es ese formato el que maneja Transmilenio. Esta estación en este momento, la iniciativa que ha hecho institucionalmente el Estado es esa. Okay. Como ponerle el nombre, fue Desarrollo Económico el que hizo eso, esperemos que dure, pero digamos ahorita a nivel mejoramiento no creo que vayan a hacer nada porque pues la estación del metro va a terminar acá, ¿no? Okay. Entonces pues la gran bandera es que el metro va a terminar en el barrio San Felipe. Okay. Estamos haciendo una puja como comunidad grande que no se llame estación, no sé, 13 de metro, sino que se llame estación San Felipe o que tenga algo que ver con el territorio. Pero a nivel, pues como desarrollo, pues toda esa zona de las plazoletas, todo lo que va a ser la Caracas, me imagino o esperaría que urbanísticamente quede pues chévere y haga que haya un proceso como de mejora como lo plantea, digamos, esta pregunta. Ok, entonces ya que San Felipe vemos que es un barrio, un sector de fácil acceso porque está rodeado de importantes vías, ¿qué ventajas ha traído dentro de la movilidad en el barrio esto? A nivel movilidad creo que no influye mucho, yo siempre he hablado que precisamente hay algo interesante que no sé cómo a nivel barrio tengamos que entenderlo, pero también el barrio es como que es un atajo para estas vías principales, entonces la gente sí termina a veces atravesándolo, entonces la Caracas está muy trancada, te metes por la 20C, la 72 está muy trancada, bájate por la 73, la 24 está horrible, coge la 23, entonces como que un barrio que se ha vuelto también un atajo. Creo que las iniciativas de movilidad de las materas, eso es para lograr que eso no sea simplemente un atajo de paso a 1000, que se vuelve un peligro también a nivel urbanístico, y por eso hacen como estos loops y estas materas que hacen que se reduzca la velocidad. Creo que son iniciativas interesantes, como vuelvo y digo, no hay una vinculación fuerte con la comunidad, entonces al fin y al cabo se hace como se les da la gana,
pero yo creo que es interesante porque por algo también gentrifican un territorio como estos o los espacios que gentrifiquen las ciudades, como no podemos dejar perder este espacio porque es un espacio central. Si se dan cuenta, a nivel cultura y arte es interesante porque también desplaza un montón de prácticas que estaban, sobre todo las artes plásticas, estaban muy ubicadas en el centro de la capital. Entonces sacarlas a un espacio como el norte o como lo termina siendo, digamos, el Museo del Ensueño al final de la estación del Metrocable en Ciudad Bolívar, pues crea como unas dinámicas como de centralización también de la oferta cultural en un territorio que es enorme como Bogotá. Ok, entonces, bueno, ya cambiando de categoría al turismo, la primera pregunta sería que, teniendo en cuenta que el barrio se ha convertido en un lugar creativo y con gran variedad cultural, nos interesaría saber, ¿cuál piensas que es el principal atractivo turístico acá en el barrio? Acá yo creo que a los turistas les están hablando de que hay galerías, pues como que hay arte, que en eso se encuentra con otras dinámicas, pasa, como gastronómicas, también a veces teatro, oferta de música, hay muchos como espacios de cervezas artesanales, como bares de cerveza artesanal. Entonces eso al turista le sirve, pero digamos nosotros puntualmente, siendo un espacio cultural, hemos reconocido que el turista pues viene como cualquier turista cuando uno está en otro lado y le dicen haga esto, que esto está chévere para hacer. Entonces acá nos han venido turistas a hacer clubs de dibujo que normalmente no tienen costo, y como dinámicas de esas, sí. Ok, entonces ya que al pasar de los años ha habido un incremento en la zona, ¿podrías decirme qué crees que se pueda mejorar dentro del barrio para que aumente el turismo dentro de este? Bueno, un decálogo de buenas prácticas, es decir, que los restaurantes aprendan las horas donde deben botar basura para que no sea un botadero de basura todas las noches, claro, porque hay una afluencia muy grande. Lo mismo pasa como en temas de seguridad, de iluminación, de ruido, una buena convivencia entre nosotros. Y para el turista yo creo que necesitamos mucha señalética, y a nivel ciudad creo que nos falta un montón entender cómo ubicarnos en la ciudad, sobre todo porque la gente, uno está habituado, pero la gente no está habituada a ubicarse por direcciones como las nuestras, sino por nombres de calles, por otro tipo de nomenclaturas. Entonces sí es interesante que la señalética sea clave, y yo creo que un espacio público limpio, yo creo que también esa es otra frase, claro, no a nivel como este barrio, sino Bogotá, el espacio público es... no tenemos buenos hábitos, digamos, con los residuos que no reciben la basura a la hora de hacer una remodelación, entonces esos escombros los terminan botando carreteros en cualquier lado, claro, de Bogotá. Y yo creo que sin un espacio público limpio y con buena señalética, pues el turista va a estar perdido y asustado. Claro. Entonces, gracias a la llegada de diversos turistas, ¿cómo crees que ha sido su experiencia con las personas que visitan la gran cadena de restaurantes y otros atractivos turísticos que han surgido acá en el barrio? Vuelvo a repetir. ¿Cómo ha sido su experiencia con las personas que visitan la gran cadena de restaurantes y otros atractivos turísticos que han surgido? No, pues yo creo que está bien, digamos, nosotros somos vecinos de Longos. Longos precisamente está en un lote que comunidad en esta cuadra, y puntualmente Alejandra y yo, que somos los dueños de este espacio, no lo tomamos en un formato cupa al dueño. Ese era el botadero del barrio precisamente, sacamos 8 toneladas de basura a nosotros, porque no lo iba a hacer ninguna institución, porque estaba en un predio privado. Nosotros nos metimos al predio, lo volvimos un parque, teníamos una huerta comunitaria. Todo eso pasó en pandemia. Después David, que es el dueño del Hongo, se acerca, él vivía en el barrio precisamente, y nos dice quién es el dueño del lote. Nosotros intentamos averiguar quién es el dueño porque nunca tuvimos contacto con el dueño, literal un formato muy ocupa, pero pues que rehabilitó la zona, y él termina diciéndonos voy a contactarlo, voy a arrendarlo, y bueno, ¿cuál es el beneficio? Entra esta cadena, mantiene limpio un espacio que era terrible, claro, del barrio, y aumenta el turismo, y aumenta como el flujo de la gente, claro. Que es interesante que esas personas, pues vuelvo otra vez a la economía cruzada. Cuando yo tengo, digamos, una obra de teatro acá, la gente sale con hambre, los mando para allá, alguien vaya a comer y dice queremos seguir acá porque no sé, estamos pasando el pico y placa o me recogen en 2 horas, él le dice haga esto. Entonces claro, creo que ahí hay como a nivel comercial pues algo recíproco, y a nivel pues como barrial pues chévere que haya gente que habite los parques, las calles, y no se sienta como un territorio que está como desolado. Claro. Entonces, como se ha mencionado anteriormente, hay un gran flujo de turistas dentro del barrio, ¿cierto? ¿Podrías contarnos tú qué opinas sobre que los turistas decidan visitar este lugar en vez de otros?
No, pues a mí me gusta porque pues al fin y al cabo los turistas siempre han tenido la Candelaria, siempre han tenido como unos espacios muy marcados, pero vuelvo y digo, no es solo una oferta cultural, chévere descentralizar la ciudad, chévere que la gente pueda conocer el occidente de la ciudad, chévere que puedan conocer el norte, chévere que puedan conocer el sur, el centro, el oriente, pues esto es el nororiente, ¿sabes? Como que hay un montón de cosas para hacer por una ciudad tan enorme como Bogotá para sentir que haya un epicentro turístico. Claro. Entonces, bueno, mira, seguimos en la siguiente categoría que sería la economía. Ujú. Entonces, según tus vivencias en el barrio San Felipe, ¿podrías compartir tu opinión sobre los cambios que has visto en el costo de vida, especialmente en los arriendos, servicios o precios de productos locales? Los servicios no han subido porque pues seguimos siendo estrato 3, no deberían subir Ok. porque pues eso solo marca como eso. Entonces el kilowatt sigue costando lo que cuesta el kilowatt en este barrio hace años y lo mismo. O subirá progresivamente como suben los servicios. A nivel inmobiliario, si hay una especulación inmobiliaria, entonces están totalmente elevados, que no tienen nada que ver con las realidades de los precios de los prediales y catastros, ¿no? Esa es una cosa diferente. Y a nivel también productos depende de lo que quieres consumir. Si son estas cadenas y eso, como en cualquier lugar, no tiene que, y vuelvo e insisto, no tiene que ver con el territorio. Pues una hamburguesa en Longos te va a costar 30.000, 40.000 pesos acá o en el barrio que monte en Longos, porque eso es el precio de la cadena. Pero yo, como todos los días en un corrientazo de 14.000 pesos, yo todos los días voy a la panadería y me tomo mi chocolate en las mañanas y cuesta lo que cuesta en una panadería de barrio, ¿saben? Como que tampoco es como una transformación Algo terrible. exagerado. Ok. No, y lo que te digo, hay una oferta que claramente, lo que sí es evidente el cambio de los tarifarios es la parte inmobiliaria. Ujú. O sea, una casa que antes te costaba acá 200, 300 millones de pesos, hoy te piden 1.000. Ok. Entonces, respecto a los cambios económicos dentro del barrio, me gustaría saber cómo ha cambiado el empleo a raíz de las nuevas ofertas laborales. Pues acá nosotros, digamos, trabajamos con gente de la cultura, pero también trabajamos con gente que trabaja como, por decirlo así, en obra, como gente que nos ayuda en montajes, gente que sabe poner un ladrillo. Como les digo, las economías cruzadas nos beneficiamos como el sector cultura mucho de lo que hacen en el 7 de agosto, lo que pasa en el 12 de octubre, lo que hacen en el barrio Alcázares, en Santa Sofía. Entonces eso es interesante. Eh, pero creo que el cambio no es muy grande, no es que ahora haya una demanda muy grande. Creo que la demanda siempre ha existido porque los Ujú. grandes empleadores de este barrio no es ni la cultura ni la inmobiliaria, porque la parte inmobiliaria contratará a aseos generales y celaduría. Siguen siendo estas empresas bodegas, las empresas de seguridad, ¿sabes? Ni Claro. siquiera los que nuevos del barrio. Ok, entonces con base a tu experiencia en la zona, ¿qué elementos crees que podrían impulsar el crecimiento del comercio dentro del barrio? Mm, Por impulsar el crecimiento. Yo creo que que siga trabajando de forma muy presente y articulada la Secretaría de Desarrollo Económico con cualquier empresario. Ellos tienen unos proyectos muy chéveres a nivel local, no solo barrial, que se llaman Impulso Local, Impulso Capital. Esos impulsos son interesantes porque se lo puede ganar desde el que tiene una tiendita al que tiene una empresa en crecimiento. Entonces, creo que son este tipo de programas. eh, pero sí, no se me ocurre nada más ahorita. Ok, entonces, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, ¿me podrías contar cómo contribuyes tú económicamente al barrio? Por ejemplo, si trabajas dentro del sector o si haces compras en los mercados locales. Bueno, lo que les contaba, casi toda nuestra materia prima viene de forma local. Trabajamos, nuestros empleados no viven acá, pero pues operan acá todo el día y consumen, digamos, de la panadería y esto. Nuestros insumos son de acá, aplicamos a muchas becas territoriales, tenemos un trabajo constante también con el espacio público, estamos luchando como por la asociatividad del sector, hemos liderado proyectos de señalética precisamente con Secretaría de Cultura, apoyamos procesos de circulación como festivales como Open San Felipe y otras cosas, bueno, Ok. así. Entonces, bueno, ya yéndonos a la última categoría que sería la de seguridad. Dice que en muchos barrios la seguridad puede variar según los factores, ¿cierto? Desde tu experiencia y conocimiento del barrio, ¿cómo describirías la zona donde las personas podrían sentirse más seguras? De- Acá en el barrio, Sí.
las zonas que están más iluminadas, que tienen más movimiento de gente, podríamos decir que la zona que se percibe más segura puede ser el Parque La Araña, pero entonces llegar ahí es complejo, ¿no? Hay una cierta sensación de inseguridad desde la estación de la 76 hasta el parque, o entrar por la zona sur, que saca el barrio desde la 72 con 24, pues te encuentras con este lote baldío y este parque que parece estar abandonado. Eh, pero digamos, esta cuadra es amplia, está bien iluminada, sus casas están bien tenidas, sus ofertas comerciales y culturales también están pues muy bien planteadas, entonces también brinda como una suerte de seguridad. Pero sí, creo que hay como como unos foquitos de seguridad que se ven opacados como por cuadras que se perciben inseguras, pero en general yo no siento que el barrio sea inseguro. Ok, gracias. Entonces, gracias a que esta zona es altamente concurrida, ¿podrías explicarme el funcionamiento de la seguridad pública y privada dentro del barrio? No, pues la seguridad pública es estación de policía, nosotros nos rige la estación del Polo, del barrio El Polo. La estación del barrio El Polo está lejos, yo creería que una mejor respuesta de seguridad podría ser la estación de Alcázares, que está mucho más cerquita, acá nomás. Y yo creo que lo que a nivel privado pues estamos como como asegurándonos en, digamos, en los espacios privados como este. Tenemos una empresa con alarma, con seguridad como satelital, pero digamos a nivel cuadra, hay cuadras que han decidido pagar un vigilante de cuadra, hay gente también que paga a veces cuidanderos de carros como longos, pero pues yo creo que eso varía mucho. Creo que falta una gremiación seria, digamos, por lo menos por cuadras para hacer sirenas de pánico y este tipo de cosas, pero bueno, hacia allá vamos. Entonces, debido a la llegada de nuevos habitantes, ¿podrías contarnos cómo esto ha aumentado la seguridad o inseguridad en la zona? Pues yo creo que en muchos espacios han percibido que hay como un aumento como el poder adquisitivo, o que hay espacios como con cosas que se podrían robar de más valor, computadores y cosas así. Entonces, yo no he percibido directamente como esta idea de atracos y eso, pero el robo de autopartes acá es más que evidente, además teniendo el 7 de agosto al lado. Claro. Roban llantas, que la luna del carro, que el espejo, todo eso es como un robo recurrente. El robo también a casas que se perciben vacías, también es muy recurrente, que son estas casas también que terminan siendo bodegas, entonces son robos pues interesantes para el ladrón también. Sí, y yo sí creo que en este momento puntualmente, este año ha sido un año muy difícil a nivel seguridad, en esos aspectos que les digo con el barrio, y ha sido complejo pues lograr solucionarlo de forma como institucional. La policía nunca tiene más pie de fuerza, pues las respuestas no están ahí, y es muy fuerte porque en este caso no va a pasar, pero pues por eso es que la gente crea mecanismos de autodefensas, y por eso en este país históricamente han existido los paramilitares y un montón como de fuerzas que no deberían ver las jornadas. O sea, estamos a nada de que la gente empiece a vivir en los barrios como jornadas de limpieza social, y eso no pasaba hace 1000 años. Claro. Entonces, bueno, ya para finalizar, a lo largo de la conversación se han explorado distintos aspectos en el barrio, desde la percepción de los residentes hasta los factores que pueden influir en la sensación de seguridad. Para cerrar esta entrevista, es de interés saber cuáles iniciativas comunitarias existen o implementarían en el barrio para mejorar la seguridad en San Felipe. Por lo menos en esta cuadra nosotros estamos intentando ya montar una sirena de pánico. Tenemos un frente de seguridad que se supondría que funcionaría porque está vinculado con la policía, pero no pasa mucho. Y yo creo que es conocerse entre vecinos. O sea, si yo sé que el vecino de al lado está bien y yo estoy bien, pues por lo menos así de forma muy disipada, pero que se va expandiendo, pues vamos a velar como por el cuidado de todos, ¿no? Porque nos reconocemos, porque sabemos qué casa está vacía, qué casa está ocupada, qué casa necesita, no sé, mi vecino se fue de viaje, le voy a echar un poquito más de ojo cada vez que salga al frente de mi casa, cosas así. Eso se supone o debería estar pasando como con estas nuevas poblaciones que llegan, ¿no? Okay. ¿Qué pasa? Que muchas de las puntualmente residenciales que están llegando van a llegar en torres donde su piso tiene 20 apartamentos, y así pues no van a conocer a nadie, no van a controlar nada, no van a pertenecer a nada de esto que les estoy contando. Okay. Porque pues sus casas son para llegar a dormir y ya. Y pues si hay una administración que ya pago, pues que se encargue la administración. Okay.
Bueno, ya eso fue todo. No, Muchas gracias no, por tu ustedes. colaboración. A ustedes, no, con mucho gusto.